En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, muy buenos días. Agradecemos a las autoridades y las personas que nos acompañan. Ya las vamos a nombrar. Secretaria, cuenta si es tan amable. Gracias. Presidente, una cuenta un poco extensa, pero la voy a leer rápidamente. Se recibió una comunicación del doctor Jaime Acevedo, fundador, presidente y representante legal de la ONG Desinflámate para la Medicina Social, y solicitó una audiencia para exponer sobre una propuesta de él que se llama Las 7 capas, en relación con el COVID, las mascarillas, ese tenor. Luego, el Centro de Políticas Públicas reiteró una solicitud que ya había hecho de audiencia para exponer una serie de investigaciones que han hecho sobre las brechas laborales de género en Chile. Ingresó a la comisión un proyecto iniciado por los senadores señores Moreira, Cruzcoque y Galilea, que modifica la ley 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales en lo relativo al Consejo Superior Laboral. También ingresó un proyecto iniciado en moción del senador Bianchi, de las senadoras Núñez y Pascual y de los senadores Chaguán y Keitel, que modifica el Código del Trabajo para establecer un permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía. También se recibió una solicitud de audiencia de la presidenta de la Asociación de Técnicos Paramédicos y otros funcionarios del Hospital de Urgencia, Asistencia Pública, Posta Central, para exponer una serie de problemas laborales que les afectan. También informar que el reporte de Congreso Virtual que lleva a efecto el Senado, respecto en este caso del proyecto de las 40 horas, tuvo una participación importante de 1000 personas más o menos, y ahí se comentan, se les puede hacer llegar a los integrantes de la comisión sobre las opiniones de la gente que participó. Informar que se recibieron 11 indicaciones respecto al proyecto de ley sobre protección de los trabajadores en los procesos de compras públicas, que la comisión decidirá cuando lo pone en tabla. ¿No tiene urgencia? No tiene urgencia. Y decir respecto de la sesión de hoy día y del tema de la PGU, que se recibieron las excusas de la ministra de Desarrollo Social y Familia, que está en cuarentena. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Se me ha solicitado poder invertir la tabla, las indicaciones que tenemos que votar nosotros respecto al proyecto que estaba número 1 en la tabla. Son bastante cortas y están bastante, sí, son sencillas. Entonces, quiero pedir a los senadores si tienen a bien invertir la tabla de manera tal que puedan exponer los invitados primero respecto del estado de avance del calendario de pago de la pensión garantizada universal. Entonces, recibimos al subsecretario de Previsión Social, el señor Cristian Larraín, con quien vamos a tener largas conversaciones, obviamente, porque vienen proyectos durante mucho tiempo. Y recibimos también al director nacional del Instituto de Previsión Social, señor Patricio Coronado, que está acompañado por el jefe de división, señor José Miguel Lagos, y el subdirector de servicios al cliente, señor Juan José Cárcamo, y el superintendente Osvaldo Macías. Está Osvaldo, ya está. Hola Osvaldo, un gusto saludarlo. Bueno, partamos entonces por Cristian Larraín, junto a la jefa de la Dirección de Estudio, María José Becerra. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Saber un poco, antes de darle la palabra, qué ha pasado, porque se supone que los pagos de la PGU debían producirse en una fecha y se van ahora en agosto, entiendo, y se van a postergar, por la información que hemos recibido públicamente. No sé si es así, precisamente de eso se trata. Gracias. Senador Moreira. Sí. Muy cortito. Usted sabe que estamos viviendo, subsecretario, quienes le acompaña, un momento político muy complejo. Entonces estamos muy, pero muy sensibles. Así como nosotros le planteamos al gobierno la necesidad de que pagara en el mes de agosto, antes del 15 de agosto, este bono de 120.000 pesos, etcétera. Bueno, nos entró la preocupación de que esto no se preste para malas interpretaciones, y esto que se va a pagar ahora en la pensión, la PGU, este aumento, no se haga justo en el periodo de elecciones. Eso es lo que nos preocupa, porque ha trascendido que esto se comenzaría a pagar como que la última semana de agosto, primera semana de septiembre. Entonces es importante que lo puedan aclarar ustedes.
Gracias, senador. ¿Algún otro senador quiere hablar antes de hacer la palabra? Cristian, adelante. Muchas gracias, presidente. Yo voy a hacer una presentación rápida para después darle la palabra al director del IPS para que se va a concentrar específicamente en el tema de los pagos. Yo entendí igual, senador, para que no nos den porque bogamos y porque no bogamos, que había una preocupación porque no íbamos a pagar. Pero ahora pareciera que también hay una preocupación si es que vamos a pagar, pero vamos a tratar de, por lo menos, de contar la historia lo mejor que podamos. Rápidamente entrar en materia. La PGU fue establecida en la ley 21.419 y reemplazó a la pensión básica solidaria de vejez y también al APS. Y este nuevo beneficio es financiado con recursos estatales y está destinado a las personas de 65 años o más con pensión base menor a hoy día 1.048.000 porque subió el umbral, si es que los señores senadores recuerdan que se ajusta por el IPC, que no integren un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más de Chile. Y este es un beneficio mensual que hoy está en 193.917 pesos para aquellos que tienen una pensión base menor o igual a 660.000 pesos hoy, y se va a reajustar automáticamente el 1 de febrero de cada año. Y como ustedes saben, esto disminuye linealmente a medida que la persona pasa de una pensión base de los 660, gradualmente disminuye hasta llegar a cero en 1.048.000. Y la pensión BAFE en el fondo es la pensión autofinanciada, que es la que se toma de referencia acá. La próxima. Sí, respecto a los tiempos de implementación, solamente señalar que establece el artículo transitorio del primero transitorio del reglamento de la PGU, o sea, plantea, que el reglamento de la PGU tenía que estar dictado a más tardar el 1 de julio de 2022, ¿ya? Y el artículo segundo transitorio disponía que el derecho a la PGU para aquellos que lo soliciten y califiquen dentro del 60 al 90% de la población, medida de acuerdo al nuevo instrumento, se inicia a partir del 1 de agosto. ¿Ya? Enfatizo el tema del derecho. El derecho se adquiere, es exactamente lo que dice la ley, el derecho se adquiere a del 1 de agosto. El reglamento fue dictado de la PGU el 8 de junio del 2022, 3 semanas antes de lo establecido, y fue publicado en el Diario Oficial el 5 de julio del 2022, previa toma de razón por parte de la Contraloría. El 12 de julio se dictó además la resolución exenta, esto en conjunto con el Ministerio de Hacienda, tanto el reglamento como la resolución, que fijó el puntaje de focalización previsional y la fórmula para calcularlo. Que fueron indispensables para la aplicación del nuevo instrumento establecido en la ley. Y esta fue notificada al IPS con fecha 22 de julio de 2022. Sí. Presidente, usted dice. Yo prefiero que volvamos para atrás después, así terminamos la exposición y después vamos tomando nota porque si no... se pierde el foco de la exposición. Adelante. Este tema lo seduce. Está muy sensible. Ya, pero terminemos la exposición y hacemos las preguntas. Gracias. No. Somos dos los lentos, senador. Bueno, de esta forma, desde febrero a abril del 2022 se confeccionó el nuevo instrumento para poder focalizar, ¿no es cierto?, la población del 60 al 90. Respecto específicamente del nuevo instrumento, lo que establece el artículo 25 de la ley es que el Ministerio de Trabajo de Previsión Social junto al Ministerio de Hacienda deben redactar un reglamento que establezca el detalle del instrumento de focalización de la PGU. Y este instrumento debe considerar a lo menos el ingreso per cápita del grupo familiar y un test de afluencia a este. Test que podrá incluir variables indicativas de ingreso o patrimonio. Subrayo el podrá. En función, lo que significa que es opcional en función de la evaluación que hagan las instancias técnicas respecto de la calidad, completitud y confiabilidad de la información.
En función de la ley, las diferencias básicas entre el instrumento que teníamos en el pilar solidario versus el nuevo, bueno, la unidad de análisis sigue siendo el grupo familiar. La población total cambió. Esto es bien relevante porque antes se hablaba, cuando se estratificaba la población, el universo era la población total. Hoy día solo el universo son los grupos familiares compuestos por adultos mayores, ¿ya? Y esto es un cambio metodológico relevante. En el antiguo instrumento la idea era incluir al 60% más pobre, en el nuevo excluir al 10% más rico, y en el antiguo instrumento se usaba ingreso per cápita. ¿Puedo? Gracias, senador. Permiso, presidente. Y el ingreso per cápita y test de afluencia en el nuevo. La próxima. ¿Voy muy rápido? Ya. Pensé que el foco, lo que más les preocupaba era el tema del pago, y esa presentación es lo que va a abordar el... Me voy a referir a eso. Me voy a referir al test de afluencia. Sí. ¿Pero tiene su presentación igual? Sí, básicamente son los cambios del antiguo instrumento al nuevo. Adelante, subsecretario. Perfecto. ¿La próxima? Bueno, es importante acá aclarar además que la Superintendencia de Pensiones, en su oficio ordinario de fecha 28 de marzo del 2022, evaluó la factibilidad de usar el instrumento de focalización del sistema de pensiones solidarias, y la Superintendencia concluyó que, efectuado un análisis de las normas y dado que el puntaje de focalización previsional del pilar solidario contempla variables indicativas de ingreso, dicho instrumento podrá ser interpretado como un test de afluencia, ¿ya? Siempre y cuando se apliquen los cambios necesarios para focalizar en la población de 65 años y más. Y esta interpretación de la Superintendencia hace sentido en la medida que la ley no obliga la incorporación de variables de patrimonio, más sí solicita expresamente la inclusión de al menos el ingreso per cápita del grupo familiar y un test de afluencia a este. Vamos, por favor, la próxima. Bueno, respecto del instrumento, que es el tema también que le preocupa al senador Galilea, la definición de test de afluencia, bueno, cuando uno mira un poquito en la evidencia comparada, porque uno cree que cuando habla de test de afluencia es una cosa que uno se va a empezar a meter en la literatura y va a encontrar 100 papers escritos sobre el tema. La verdad que es un tema que en la revisión de la experiencia comparada no es una cosa así que sea evidente. Hay diferentes miradas. De hecho, en la Comisión Bravo, ya que me tocó participar, nos tocó plantear la incorporación de un test de afluencia. Pero básicamente en la ley actualmente aprobada dice que el test de afluencia se entenderá como un instrumento de medición. Eso es el test de afluencia, que permite comparar recursos efectivos tales como los ingresos y o patrimonio de un individuo o un hogar u otro con algún umbral o corte para efectos de asignar los beneficios, con el objetivo de descartar a la población que está en la cola superior de la distribución, en este caso el 10% más rico. Por lo tanto, el test de afluencia se entenderá como una prueba de medios que mediante variables de ingreso y o patrimonio permitirá verificar el nivel de riqueza de la población de interés, descartando a la población más rica. ¿Ya? Y aquí hay un par de referencias a lo que es un test de medio y lo que se llaman un proxy de test de medio, que era básicamente lo que teníamos con el régimen de focalización de la... Sí. Sí, senador Galilea. Una cosa breve, por favor. Para entender bien. El universo para estos efectos es solo la población mayor de 65. Sí. Ya, eso, por lo tanto, Cambio. El 10% más rico, que está excluido, es solo respecto de la población del universo mayor de 65 años. Esa es la parte... Por su intermedio, presidente. Perfecto. Claro, antes se Gracias. estratificaba la población, el universo total de los hogares. Hoy día solo separamos a los hogares de mayores de 65 y se hace la estratificación con esos hogares. Ya, concentrémonos, por favor. Subsecretario.
Entonces, considerando lo anterior y respondiendo al mandato legal, la Subsecretaría de Previsión Social, en conjunto con DIPRES, determinó que el instrumento de medición, de focalización, o sea, el test de afluencia, que es el instrumento de medición de la PGU, correspondería al instrumento de focalización del pilar solidario, pero con una serie de cambios. Primero, eliminamos la capacidad generadora de ingresos. Básicamente, antes había una serie de estimaciones o proxies para determinar los ingresos y ahora nos basamos en datos duros, datos administrativos. Segundo, la eliminación del descuento de la PMAS en los ingresos laborales de las personas. Se ajustó el umbral CACEN considerando la exclusión de las personas que integran un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más y la definición de un nuevo algoritmo para la construcción de las rentas del capital. Con la eliminación de la CGI, de la capacidad generadora de ingresos, el instrumento de focalización pasó de ser una proxy de medios a una prueba de medios. ¿Ya? Lo que va en línea con la definición de un test de afluencia que apunta a tener mayor certidumbre que permita excluir a un determinado porcentaje de la población, en este caso el 10%. Y tengo la última lámina para dar paso a las consultas. Sí. Se excluyó la vivienda propia tal como dice la Sí. ley dentro del... Sí. Definición, entonces, ¿por qué no incluimos en esta fase, que puede ser una pregunta, variables de patrimonio dentro del test de afluencia? Porque el test de afluencia sí está. Básicamente porque en la elaboración del instrumento sí se consideraron propuestas que incluían variables de patrimonio, pero tuvieron que ser descartadas en el corto plazo. Recordemos que esto ha sido un proceso muy rápido de implementación, con muchos hitos intermedios que después les van a contar la Super de Pensiones y el IPS, debido principalmente a la ausencia de información completa y organizada que permitiera ordenar a la población mayor de 65 años de acuerdo a su patrimonio y, una vez ordenada, integrarla con la información de ingresos para poder excluir realmente a la población en función de la riqueza. Sin perjuicio de eso, ¿Puedes repetir eso? claro, Se excluyó y después se... no, se excluyó entre las variables de patrimonio. En esta fase decidimos no incluirlo, cero, porque no teníamos información que nosotros consideráramos que tuviera la completitud, confiabilidad y rigurosidad cuando asumimos en marzo, digamos, y a poco andar a abril de este año. Pero al menos los patrimonios obvios, más de una propiedad, vehículo, Sí. derechos sociales que están inscritos. Presidente, usted me... Sí, terminemos la presentación y después anotamos y hacemos las preguntas. Sí. Porque si no, como sistema, nos estamos interrumpiendo permanentemente. Perfecto. Senador, perdón. Bueno, pero anotemos y vamos haciendo las preguntas después. Eso les pido. Gracias. Me queda la última frase. Quiero decir que dentro de los planes de la subsecretaría y de la Dirección de Presupuestos efectivamente se contempla profundizar en el conocimiento de las herramientas técnicas, bases de datos, criterios y fórmulas a fin de evaluar la incorporación de variables indicativas de patrimonio en el instrumento de focalización de la PGU. Terminé, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a abrir una pequeña ronda de dudas antes de la exposición de la jefa No, porque entiendo que María José Becerra también quiere hacer alguna pequeña intervención, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces, senador Galilea, antes del superintendente y del director nacional del IPS. Adelante. Solo me quedó la duda por el tema de la exclusión del patrimonio. O sea, ¿cómo piensan resolver eso? Porque si se eliminó la CGI, la teórica capacidad, y se abandona el patrimonio, los elementos, creo, y eso es lo que quiero que... Los elementos que tienen a la vista para determinar quién está excluido y quién está incluido dentro de la PGU, me parece que empiezan a ser muy pocos. O sea, de hecho, ni siquiera se me ocurre muy bien cuáles son. Salvo que, por supuesto, la pensión autogenerada, que es obvia. Si es que la persona siguiera trabajando, claro, podría tener otro ingreso.
pero no se me ocurren más ingresos que eso, lo que creo que deja un poco coja la medición. Ahora, a lo mejor esto está todavía en proceso, y está bien, lo están trabajando y piensan hacer algo, pero esa parte no me queda bien cuadrada. Senador Saavedra. No, una pregunta, porque se considera la población de 65 años, pero esto fue una parte de las discusiones que tuvimos cuando se legisló, pero las mujeres cuando están en régimen para que tengan derecho a la pensión es a los 60, y ahí tenemos porque puede haber mujeres que son viudas, están solas, y entonces las dificultades para la vida son mayores. Entonces, no existió dentro de las evaluaciones la posibilidad de hacer esta diferenciación, cuando las mujeres de los 60 en adelante, los hombres de los 65, para mantener la estructura de las pensiones en régimen. Eso. Sí, y solo para complementar, yo también me sumo un poco a la duda del senador Galilea. Nosotros discutimos largamente, precisamente a partir del proyecto Súper Rico, en la Comisión de Constitución de la Cámara en su momento. Luego el gobierno entiende que va a patrocinar ese proyecto y lo va a poner en algún momento determinado, y probablemente va algo de eso también en la reforma tributaria. Pero ¿cómo se mide este patrimonio? Me imagino que precisamente la alta complejidad técnica de lograr medir ese patrimonio es lo que ha hecho que finalmente hayan excluido esa variable en la determinación de quiénes son personas más ricas o que pertenecen a ese 10% más rico. Y acá está señalado que dentro de los planes de la Subsecretaría de Previsión Social se contempla profundizar el conocimiento de las herramientas técnicas, base de datos, criterios y fórmulas a fin de evaluar la incorporación de esas variables patrimoniales en el instrumento de la PGU. Pero ¿es la Subsecretaría de Previsión Social la que va a hacer esa medición? ¿O esa medición la va a llevar adelante, no sé, el Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo va a funcionar? Porque es cierto que finalmente nos quedamos más o menos con los mismos parámetros anteriores, salvo la eliminación de la capacidad generadora de ingresos, pero me imagino que eso algo determinaba también, ¿no? Senador Galilea. Complementando pregunta, creo que no quedó así en la ley, pero quien mide habitualmente el nivel de pobreza o riqueza en Chile es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces quería saber si pudo el Ministerio de Desarrollo Social ayudar a trabajar este test de afluencia, porque ellos tienen una herramienta gigante, el registro social de hogar, tiene un montón de elementos, que no es lo mismo, pero que pueden ayudar. Y segunda pregunta, además del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿el Consejo Consultivo tuvo participación en algo en esto? Pues supone que debiera algo opinar para la creación de este instrumento, que al final es el corazón del sistema PGU, quién sí y quién no. Eso. Adelante, subsecretario. Gracias, presidente. A ver, voy a partir por la inquietud primero la primera inquietud del senador Galilea. Básicamente los ingresos, los elementos, y después quisiera, si es posible, presidente, que me complemente la directora de estudios de la subsecretaría. Pero básicamente los elementos que están incluidos en el instrumento técnico en el test de afluencia al final son los ingresos efectivos del grupo familiar, ingresos laborales, ingresos de rentas del capital y los ingresos de pensiones. Y además hay un índice de necesidad que evalúa la dependencia. Eso estaba antes, pero yo diría que el cambio más grande es que aparte de ser un instrumento que fue diseñado para el cambio del universo, porque se concentró, como dije, en la población de 65 años y más, el cambio más grande es que esto opera sobre datos mucho más robustos que permiten tener una medición mucho más certera para discriminar quién está dentro del 10% más rico y quién no. Ese es un cambio muy grande. La eliminación de la CGI suena como algo menor, pero es un cambio muy relevante porque tenía muchos proxies, muchas estimaciones de ingresos, cosa que en este instrumento se corrigieron.
Ahora, efectivamente hay algunos datos que uno podría mirar, algún dato de vivienda, algún dato de automóviles. Pero, y aquí aprovecho, hago el nexo con la pregunta del senador Cruzcoque, pero básicamente desde el punto de vista metodológico, si uno ordena a la población en función del nivel de ingresos y segmenta, y dice, excluyo este 10%, son los más ricos por ingreso. Y después yo hago lo mismo con patrimonio. Y digo, excluyo el 10% más rico por patrimonio. Eso primero supone que tengo toda la información relevante de patrimonio. Todos los activos relevantes que van bastante más allá que una segunda vivienda o un vehículo. Y lo segundo, una vez que yo lo tengo, si yo ordeno y excluyo por patrimonio, lo más probable es que el 10% que excluí por ingresos no coincida con el 10% que excluí por patrimonio. Entonces la pregunta es, ok, una vez que yo ya tengo esa información, ¿cómo hago la exclusión? Porque si lo que yo voy a hacer es excluir por ingreso el 10%, después mido por patrimonio, encuentro un 10%, ¿voy a aplicar una exclusión adicional? Entonces no voy a estar excluyendo el 10%, voy a estar excluyendo más del 10%. Entonces lo que quiero plantear, que si uno... La intersección a lo mejor es más chica y después uno se va al borde, pero bueno. Bueno, yo tengo una opinión técnica en esto, puede ser equivocado o no. Yo creo que las personas son ricas en función de dos factores. En función de la capacidad generadora de ingresos, de los ingresos y del patrimonio. Eso es lo que determina la riqueza de una persona. Una persona puede tener un alto ingreso mensual, voy a inventar 10 millones, y puede tener un patrimonio chico, y alguien puede tener un ingreso de 2 millones y un patrimonio muy grande. Y al final lo que importa es aquí, es desde el punto de vista metodológico, ser capaz de construir un indicador sintético que permite integrar todo y, ¿cómo está, senadora?, y segmentar a la población. Ese es el enfoque metodológico correcto en el que nosotros queremos avanzar y queremos trabajar. Entonces, es por eso que básicamente con el nivel de información que teníamos, sin realmente tener todos los antecedentes correctos que nosotros consideramos confiables y completos sobre la mesa, nos parecía mejor en esta fase, porque solo medir ingresos. Pero quiero decir que el objetivo del test de afluencia está plenamente cumplido y está mejor cumplido que antes, porque el instrumento que se está usando es mucho más robusto que el anterior. Había una pregunta, ahí contesté su pregunta, me parece. No, porque senador, no me queda claro, si estamos midiendo solo ingresos, sí, ¿verdad? ¿De dónde estamos sacando, salvo las propias declaraciones? Pero hay gente, qué sé yo, que tiene rentas, qué sé yo, de arriendo, es precisamente parte de la discusión que ha habido, que no se declaran en general. Entonces, ¿de dónde está saliendo esa información? De las rentas, por último, aquellas que son las más formales, para no medir para el patrimonio que, qué sé yo, que es difícil de evaluar, cuadros, muebles, anda a saber tú lo que ha sido en general la discusión respecto de las mediciones de patrimonio. Entonces, no sé primero si eso atenta contra la precisión del instrumento, y dos, qué parte se consideró, si solamente lo que está formalmente declarado o sencillamente rentas. Para esa pregunta específica le voy a ceder la palabra a María José, la directora de estudio, en relación a la pregunta del senador Saavedra. En estricto rigor, la ley establece que el universo son los grupos familiares de mayores de 65. No puedo incluir yo a alguien que no cumple con ese requisito, digamos, de adultos mayores, pero también a lo mejor María José puede complementar. No sé si se nos quedó... lo del Consejo Consultivo. Esto no ha pasado por el Consejo Consultivo, porque el Consejo Consultivo formalmente, la primera sesión que va a tener se constituye el día lunes. Así que
Eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Yo le contesto. Sí. Adelante, María José. Sí. Presidente, buenas tardes ya a todos y a todas. Primero, entender que esta fue una construcción en conjunto con nuestros pares economistas de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y en virtud del espíritu de la ley, y que la ley señalaba que esta iba a ser una definición técnica con respecto a las variables a utilizar, entendiendo efectivamente cómo iba a ser la bajada de esta. En virtud de ello, y en virtud de que sí existen variables de patrimonio proveídas principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social, con los cuales con los colegas tuvimos una profusa trabajo desde marzo hasta ahora. Efectivamente, la definición técnica de no incorporarlos en esta fase y tomando la discrecionalidad, y por eso estos elementos no quedaron en el reglamento, pero sí quedaron en la resolución exenta, porque nosotros vamos a seguir trabajando en la mesa intersectorial de mejoramiento del instrumento técnico de focalización, ya, de la PGU, que su próxima sesión decidimos tenerla después de la instalación de la constitución del Consejo Consultivo Previsional, para efectivamente, y no de una manera, ustedes saben que no es incumbente hoy día, como no existía quórum de este Consejo Consultivo, la opinión se las vamos a pedir igual, y luego de eso la mesa va a seguir trabajando, esta mesa técnica intersectorial. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros podemos hacer cambio en nuestra resolución exenta número 77, donde incluimos esta fórmula donde no es menor que con el test de afluencia nosotros logramos cambiar este umbral de corte, y para efectivamente que exista una medición mucho más precisa, como lo ha especificado el subsecretario. Acá pasamos un umbral de 420.000 pesos a alrededor de 497.468, si no me equivoco. Ese es la definición que hace que efectivamente yo estoy capturando a este 90% o excluyendo al 10% de mayor riqueza de los mayores de 65 años. Por tanto, sí están los datos sobre patrimonio. Tuvimos un tema de oportunidad, porque lo que nosotros tendríamos que haber hecho en este corto tiempo era caracterizar la riqueza de estos adultos mayores, hacer pruebas de sensibilidad, hacer un trabajo econométrico espejado con la Dirección de Presupuesto. Y acá esta fue la definición, necesariamente nosotros no podemos cometer un error, que es efectivamente asignarle, acá el problema no es asignarle un beneficio a alguien que pudiese estar en el 10%, es quitarle un beneficio a alguien que esté debajo de ese 90%. Y con esto señalarles que pasado el Consejo Consultivo Previsional, la mesa técnica va a seguir trabajando, y por tanto esperamos que en los próximos meses seguir trabajando con respecto a este instrumento. La duda del presidente, no sé, yo creo que no quedó. ¿Le contesté, presidente? O sea, sí, en términos generales, pero imagino que como no está el instrumento, o el instrumento se está trabajando, y probablemente también se va a requerir un instrumento similar, o el mismo, me imagino que es la misma mesa que está trabajando para la reforma tributaria también, y para el proyecto Súper Rico. No, esta es una mesa específica para el instrumento de focalización de... O sea, la determinación finalmente de la riqueza de los patrimonios, que finalmente el tema que me interesa también abordar, va a tener una metodología distinta eventualmente en esos proyectos de ley. Esa es una definición que escapa a lo que podemos hacer en esta mesa, presidente, porque ahí efectivamente en el caso de Hacienda ellos tienen un acceso mucho más fluido y directo a la información del Servicio de Impuestos Internos, todos los antecedentes que hoy maneja, los que puede tener en el futuro. Entonces, no, bajo ningún punto de vista podríamos decir que el canal para resolver el tema, como se está abordando el problema de la reforma tributaria, es este. Esta es una mesa que tiene un propósito específico, que es trabajar para el diseño del instrumento técnico de focalización para efectos de la PGU. Así que... Claro, pero tratándose de personas de alto patrimonio, ¿verdad?, y excluyendo a ese 10%, pudiera ocurrir que se trabajase sobre universos distintos de personas que tienen altos patrimonios.
Bueno, senador Galilea. Gracias, presidente. Voy a intentar resumir así para quedarme. Ya. Se desarrolló este test de afluencia, que ustedes optaron por considerar solo los ingresos efectivos, demostrables. Ninguna presunción, los elementos de patrimonio también quedaron excluidos. Todo eso por ahora. ¿Por qué? Porque piensan seguir afinando este instrumento con la opinión y el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, con la opinión del Consejo Consultivo, etc. Y lo que les preocupó hoy, además de crear el instrumento, era que más que eventualmente pagarle a alguien que está dentro del 10% más rico, que no se le fuera a quedar nadie que estaba dentro del 90% más vulnerable. Ese es como el estado del arte de la... Y fue el criterio que ustedes usaron. ¿Es así? Sí, ya, perfecto. Eso es lo que quería. Senadora Carvajal, ¿usted? No. Ok. Perdón, entonces, Osvaldo Macías está por ahí, no lo vemos en la pantalla ahora. Superintendente. Sí, adelante por favor, superintendente. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Primero que nada, señor presidente, saludar por su intermedio a los señores parlamentarios y demás asistentes a la sesión. En realidad para nosotros es muy grato venir a presentar lo que ha sido la implementación de la pensión garantizada universal, que consideramos una gran iniciativa aprobada en forma unánime por ese Congreso hace muy poco tiempo. Los hitos de la implementación de la PGU desde sus inicios hasta lo que nos encontramos hoy en día. Primero, en enero de 2022, el Congreso despachó a ley la pensión garantizada universal por unanimidad de sus miembros, tanto del Senado como de la Cámara. El 27 de enero, que fue el día en que el Congreso despachó a ley esta importante iniciativa, ese mismo día la Superintendencia de Pensiones emitió la regulación secundaria que se requería para implementar la PGU. Para esto, la Superintendencia estuvo trabajando en paralelo a la tramitación del proyecto de ley, de tal manera que se pudiera llegar en los escasos tiempos que había para su implementación. Es así como el 29 de enero se publica en el Diario Oficial la Ley 21.419, que crea la Pensión Garantizada Universal o PGU. Establecía dicha ley que la vigencia era el 1 de febrero de 2022, entonces era prácticamente vigencia inmediata. Es así como en febrero de 2022, luego de promulgada la ley y emitida la regulación, se comienzan a usar los pagos de PGU. Estos pagos de PGU, recordemos, que reemplazan completamente el pilar solidario de vejez y mantienen las denominaciones del pilar solidario de invalidez, ajustando sus montos a los nuevos valores de PGU. Por lo tanto, tanto el IPS como las AFP y las compañías de seguro de vida iniciaron el pago de las nuevas PGU inmediatamente en el mes de febrero. En marzo se continuó con los pagos de PGU y en este caso las personas a las cuales el IPS le pagan sus beneficios en zonas rurales, que no se alcanzó a pagar en febrero, fueron beneficiadas con los pagos de marzo y también los de febrero que quedaron pendientes. Y además, como el instituto paga durante todo el mes de corrido, aquellas personas que no se les alcanzó a pagar en febrero, se les pagó también durante el mes de marzo los beneficios de marzo y febrero. Así se empezó a implementar entonces esta importante ley. Luego, en abril y mayo de 2022, ocurren de nuevo algunos hitos importantes. De acuerdo a la legislación, en el mes de mayo correspondía efectuar un cálculo para algunas personas que no era claro si era mejor el beneficio de PGU o el de aporte previsional solidario de vejez que mantenían. Específicamente, existía, hasta antes de la ley PGU, dos beneficios de aporte previsional solidario. Uno de ellos garantizaba una pensión de monto fijo al afiliado, denominada pensión final garantizada. Esa pensión final garantizada, en algunos casos,
implicaba que el pensionado tenía una pensión mayor a 185.000 pesos. Y esa pensión es fija. 185.000, la pensión final garantizada es fija. Los 185.000 pesos, en este caso de la PGU, que se sumaban a la pensión autofinanciada por la persona, inicialmente son generalmente mayor que esta pensión final garantizada, pero decrecientes. Por lo tanto, no era claro para la persona si les convenía pasarse a una PGU que era inicialmente mayor, pero decreciente, o mantenerse en una pensión más baja, pero permanente. El proyecto de cambio legal que ingresó al Congreso le daba la facultad de seleccionar cualquiera de las dos alternativas al pensionado. Sin embargo, los señores senadores nos hicieron ver que era una decisión demasiado compleja a tomar por la persona. Por lo tanto, se señaló en el proyecto de ley que posteriormente se convirtió en ley, mediante una indicación que debía ser una asignación automática de acuerdo a una fórmula que quedó establecida en la ley, pero que profundizó posteriormente la Superintendencia de Pensiones mediante la norma que señalábamos antes. De esta forma, le correspondió al IPS hacer los cálculos durante el mes de abril, y durante mayo el IPS lo que hizo fue asignar en forma automática a cada persona, ya sea al nuevo beneficio de PGU o mantenerlo en el APS que tenía, según los beneficios totales que la persona obtendría durante su expectativa de vida. Eso se hizo así, y quedó, eso sí, señalada la opción de la persona de cambiarse o de arrepentirse de esta asignación automática, y podía ir al IPS a señalar que quería el beneficio, no el beneficio que se le asignó, sino otro. Para eso tiene un plazo de 1 año para efectuarlo, por lo tanto ese plazo está vigente todavía hoy día. Por supuesto, todo se le comunicó oportunamente a la persona, ya sea por el IPS como por las administradoras y las compañías de seguro. Posteriormente, otro hito importante ocurre en junio de 2022. De acuerdo a la ley señalada, se indica que la pensión garantizada universal, por ser un beneficio estatal, debería ser pagado exclusivamente por el Instituto de Previsión Social. Así salió la ley, y no por las entidades pagadoras de pensiones contributivas, es decir, las administradoras de fondos de pensiones ni las compañías de seguro de vida. En este caso, por lo tanto, se tuvo que hacer un trabajo bastante intenso entre estas tres entidades y la superintendencia para que se pudieran efectuar los pagos correctamente. La ley estableció un transitorio previendo esa situación. Durante los primeros 4 meses, la PGU fue pagada por el IPS o por la FP o la compañía de seguros de vida, dependiendo de dónde estuviera la persona. Sin embargo, ya en junio correspondía que aquellos pagos que estaba efectuando transitoriamente la FP o la compañía de seguros sean trasladados al IPS. El universo aproximado era de 718.000 beneficiarios que estaban en esta situación. Posteriormente entraremos con un poco más de detalle cómo se hace este trabajo, pero en julio de 2022 ya dejaron las AFP y las compañías de pagar la PGU y quedó radicado exclusivamente en el Instituto de Previsión Social. Otro hito importante ocurre en julio de 2022, puesto que se aplica un reajuste extraordinario, que es el primer reajuste del monto de la PGU de acuerdo a la ley. El reajuste de PGU se efectúa una vez al año, que es en el mes de febrero de cada año o cada vez que la inflación supera el 10%. Sin embargo, esta ley contempló un reajuste extraordinario que se aplicaría en la fecha señalada y que efectivamente ya se efectuó, y por lo tanto el próximo reajuste ya entra en forma permanente a contar de febrero cada vez que la inflación supere el 10% antes del próximo reajuste. Otro hito importante es el que ocurre en agosto, donde ya comienza a regir el aumento de cobertura del beneficio, que hasta julio era el 60% de la población más vulnerable, pasa a ser el 90% de la población más vulnerable, y enfocada este 90% en la población de 65 años o más, que son los cambios que explicó el señor subsecretario anteriormente. También un hito importante de agosto es que por primera vez el beneficio de PGU se otorga a personas que no estén pensionadas. Es una persona que puede estar trabajando y no estar pensionada. Hasta el mes pasado no podía acceder al beneficio. Ahora una persona que está trabajando y que califique y cumple los requisitos sí puede obtener la pensión garantizada universal. Es un importante incentivo a mantenerse en la actividad laboral, puesto que puede también postular a la pensión. Profundizando más en algunos de los hitos, yo señalaba
que en mayo correspondía entonces una asignación automática, porque no era claro en algunos casos si la persona le correspondía la PGU o el APS en función de cuál le otorgaba mayor beneficio. Cumpliendo con la ley, el IPS asignó durante mayo automáticamente entonces el beneficio. Había 305.346 personas que estaban en esa situación, en que no era claro si era mejor la PGU para ellos o mantener su APS, debido, como señalaba, que la PGU era de un monto constante, pero menor que la pensión que tenían era de un monto constante, pero menor a la PGU, que siendo mayor era decreciente porque se suma con su retiro programado. Entonces, en ese caso, había que hacer un cálculo matemático que, como señalaba, se estableció en parte en la ley y en parte en la regulación. El resultado final fue que de estas 305.346 personas fueron asignados a la pensión garantizada universal, al nuevo beneficio, 127.950 personas, y mantienen por su aporte previsional solidario, es decir, el beneficio que ya traían, 177.396 personas. Cualquiera de estas personas que fue asignada de esta forma por el instituto, de acuerdo a la regulación vigente, puede, sin embargo, optar por el otro beneficio en el plazo de un año desde que se produjo la asignación. O sea, está vigente esto hasta abril del próximo año, esta posibilidad de la persona de cambiarse de beneficio. Las concesiones de PGU, que seguramente las va a tratar el director del IPS más tarde, durante este periodo de febrero y julio, solo quiero señalar en términos globales que se concedieron 195.105 beneficios de PGU nuevas durante el periodo, hasta julio. Algunas medidas adoptadas para profundizar lo señalado y para que los señores senadores comprendan mejor el trabajo efectuado. Como señalaba, entre febrero y mayo, en forma transitoria, los pagos de PGU fueron realizados por las entidades que tenían la pensión contributiva, administradoras o compañías de seguro, de tal manera que una persona que tenía un retiro programado, su misma FP le pagaba la PGU. Por el contrario, una persona que tenía una renta vitalicia, su compañía de seguros de vida le pagaba la PGU. Sin embargo, de acuerdo a la ley, a contar de junio, este pago debería ser efectuado solamente por el IPS, el de la PGU. Por lo tanto, se tuvo que efectuar un trabajo muy intenso con las entidades pagadoras, el IPS, para que todos los pagos fueran realizados durante el mes de junio exclusivamente por el IPS, causando los menores trastornos posibles a las personas. La preocupación acá era que las personas no reciban dos pagos en distintas entidades bancarias y en distintas fechas de pago, porque eso, por supuesto, que impacta en el presupuesto de la gente. La gente está acostumbrada a recibir, como es lógico, un solo pago y con eso planifica su mes. Entonces, para nosotros eso fue una preocupación especial junto con el Instituto y la Subsecretaría. De esta forma, con este trabajo intenso que se efectuó, se logró unificar todos los pagos bancarizados en una misma cuenta corriente y el mismo día. Lo que se hizo acá fue que el IPS se ajustó a las fechas de pago de las AFP y las compañías de seguro y les depositó a las personas las PGU en sus cuentas RUT y cuentas corrientes, donde estuvieran cualquier entidad financiera, el mismo día que recibía su pensión en la compañía o en la AFP y en la misma institución, de tal manera que la persona no vio alterada en este caso su ingreso ni su planificación mensual. Sin embargo, persistía un problema, que son los pagos presenciales. Aún hay personas que prefieren ir presencialmente a cobrar su pensión. En este caso, el IPS ofreció dos alternativas. Que la persona puede ir a cobrar a cualquier sucursal del Banco Estado en el país o en la Caja Los Héroes, que tiene también una gran cobertura a nivel nacional. En este caso, las administradoras de fondos de pensiones ajustaron su pago presencial al Banco Estado de tal manera que las personas no tuvieran que ir a dos lugares distintos a cobrar su pensión. Así, las personas que no tenían el Banco Estado en la AFP, ni tenían la Caja Los Héroes, fueron destinados a Banco Estado. Por ejemplo, si la AFP tenía como proveedor de pago a Servipag, estas personas de Servipag fueron destinadas a Banco Estado, de tal manera que la persona fuera solamente a cobrar a un solo lugar, no tuviera que ir a Servipag y Banco Estado, sino que fueron a Banco Estado a cobrar.
Si la persona tenía ya su pago en Banco Estado presencial o los héroes, se mantuvo ahí. Por supuesto, si la persona no estaba de acuerdo, se le mantenía su pago presencial donde deseaba. Esto resultó bastante bien y permitió evitar las dobles filas, los dobles trámites de la persona para cobrar su pago presencial. En el caso de las compañías de seguros de vida, por restricciones de sus pólizas de seguro, no pueden cambiar el lugar de pago en forma unilateral. Por lo tanto, lo que hacen las compañías de seguro de vida, informan a las personas y le ofrecen cambiar su pago al Banco Estado o a la Caja de los Héroes en caso de que no estuvieran ahí. O sea, la persona, en este caso, acerca a su compañía de seguros y pide el cambio a Banco Estado o Caja de los Héroes para unificar el pago presencial. Todo este trabajo se logró hacer correctamente y prácticamente no hemos tenido reclamos por esta situación. Además, como ahora la pensión se paga en dos partes, por dos entidades distintas, se decide consolidar la información de pago de la PGU y la pensión autofinanciada o contributiva, de tal manera que la persona, a pesar de recibir dos pagos, tenga una sola liquidación de pensión. Esta información se consolida y la persona lo puede encontrar disponible ya sea en cualquier plataforma o local de atención de Chile Atiende, como también en su AFP y compañía de seguro de vida. Aquí hay un sistema integrado entre el IPS, las AFP y las compañías de seguro para que la persona por cualquier canal pueda llegar a su liquidación consolidada. Además de eso, debido a la complejidad de todo lo que implica implementar esto y las dudas que las personas tienen, se implementó una mesa de trabajo que sigue todavía asesorando todos los meses, donde participan la superintendencia, el IPS, la Comisión para el Mercado Financiero, las AFP y las compañías de seguro, donde se van afinando distintos temas que van surgiendo en cualquiera de las instituciones para tener una solución clara y homogénea en todos los casos. Se creó también un sistema unificado de consultas y reclamos de PGU. En este sistema interactúan el IPS, el ISL, la Seguridad Laboral, las administradoras, las compañías de seguro y las mutuales, todos aquellos que tienen algún tipo de pago relacionado con la PGU. La SP, la CMF y la Suceso, por supuesto, tienen acceso a fiscalizar. Lo importante es que el reclamo puede entrar por cualquiera de estas instituciones y va a este sistema unificado y la institución que le corresponde responder lo hace, para evitar descoordinaciones y tramitación innecesaria a las personas. El reajuste que se aplicó, como señalaba antes, de acuerdo a la ley, en el mes de junio fue de un 4,82%, que refleja la inflación acumulada entre febrero y mayo de 2022. De esta forma, la PGU, que inicialmente era de 185.000 pesos, hoy día es de 193.917 pesos. A su vez, los parámetros para calcular las fracciones de PGU que se aplican para las personas que están entre el 80 y el 90% también se incrementaron. La PGU se paga completa a las personas que focalizan hasta el 80% más vulnerable de los adultos mayores. Hasta el 80% más vulnerable. Luego se extiende hasta el 90% más vulnerable, ya que solo se excluye el 10% más rico. Al extenderse al 90% más vulnerable, la PGU empieza a disminuir, de tal manera que una persona no vea disminuida abruptamente su beneficio. O sea, una persona que está en el 80% tiene 193.917, pero luego una persona que está en el 81, en el 82, 83, va recibiendo una proporcionalidad, ¿ya? Entonces, esa proporcionalidad está determinada de esta forma. Hasta una persona que gana hoy día hasta 660.366 pesos, recibe la pensión garantizada universal completa, los 193.917. Una persona que llega a 1.048.200 pesos de ingreso no recibe PGU. Una persona que está entre medio recibe una proporcionalidad, es una regla de 3 y se extrapola. Así, la pensión garantizada universal abarca completamente 100% hasta el 80% de las personas y luego empieza a decrecer gradualmente. Entonces, esta es la forma en que se aplica. Finalmente, aquí tenemos un resumen de los beneficiarios y montos pagados. Entonces, entre enero y junio, primeros 6 meses, hasta donde tenemos nuestra base de datos, el número de personas beneficiarias pasó del 1.830.447 que había antes del inicio de esta ley a 1.961.749, un 7% más de beneficiarios hasta ahora.
Y el monto promedio pagado pasó de 157.526 pesos a fines de enero a 193.734 en el mes de junio. Por lo tanto, hay un incremento total pasó de $1 millones al mes a 426 millones mensuales. O sea, 29%. No quiero decir, creo que aumenta. Está con problema de conexión, Osvaldo. Le escuchamos cortado la última parte. Pasamos de 331 millones a 426, nos quedamos acá. Gasto en beneficios solidarios, en pensiones pasa de 331 millones a PGU a 400 millones de dólares mensuales. Entonces, incremento de los aportes estatales a PGU de un 29%. Aquí está resumido en los gráficos, entonces hay un importante incremento en el número de beneficiarios y en los montos y los aportes estatales a este importante beneficio. Y para finalizar, solamente algunas reflexiones. A nuestro juicio, la PGU ha sido una iniciativa muy valiosa para nuestros adultos mayores. Se ha introducido un beneficio importante y directo para ese grupo de la población, y además en un contexto económico que sabemos complejo para ellos. Este beneficio ha sido muy valorado, lo muestran todas las encuestas, y si bien es cierto, el tema previsional sigue siendo uno de los temas más complejos y que debemos continuar perfeccionando, ya no está en el top de las preocupaciones de las personas, y en parte importante tiene que ver con la aprobación de la PGU, que cuenta con un apoyo transversal a nivel nacional, y así se reflejó en el Congreso. Su implementación, tanto por los plazos involucrados, que lo vimos que fueron muy cortos, pero tenía que ser así, como por el universo de personas a las que beneficia, 2 millones, ha significado un enorme esfuerzo en que debemos reconocer que tanto los actores privados, todos los actores privados involucrados, compañías de seguro, administradoras de fondos de pensiones, actores públicos como el IPS, la CMF, el Banco Estado, la misma superintendencia, han tenido un esfuerzo importante, y por supuesto el Congreso, todo el esfuerzo que hizo para aprobar esta ley en un plazo muy corto. Esta creación de este beneficio y su positivo impacto en un sector de la sociedad que se veía postergado, como son nuestros adultos mayores, ha sido posible, entre otros factores, y muy importante por la expedita aprobación que tuvo en su momento por parte del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y da cuenta de la importancia de los acuerdos que se pueden alcanzar en el país y las miradas comunes que nos llevan, sin duda, a beneficios muy, muy tangibles y valorados por la población. Eso es lo que quería expresar, señor presidente, quedo a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Osvaldo, muy amable. Le damos la palabra al director del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado. Patricio, gracias, muy bienvenido. Le voy a pedir que ojalá la acotemos a 10 minutos la presentación. Gracias. Voy a avanzar lo más rápido posible, considerando que el superintendente incorporó mucha información que yo quería presentar. Ahí sí. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, este es un cuadro muy resumido con los 4 hitos que nos ha tocado implementar con la PGU durante este año. Bien lo explicó el superintendente, pasamos en febrero con la implementación completa de traspaso, en mayo con el análisis de pensiones finales que se le entregó a las personas, que ellos puedan decidir. Hemos recibido muy pocas personas que quieren devolverse o cambiarse de sistema, y para eso lo hacemos asistir directamente a una sucursal nuestra para explicarles de qué se trata la decisión que están tomando, considerando que esta tiene que ser una decisión súper consciente y muy asistida. El otro hito importante, por supuesto, fue el incremento de la PGU y el pago directo en todos los lugares de pago nuestro, y con un importante trabajo coordinado con la FP y las compañías de seguro. Y por último, entiendo yo que era como el motivo original de esta reunión, es el hito de agosto. Y el hito de agosto lo tengo reflejado abajo con una cosa muy importante. No han llegado actualmente 331.589 solicitudes de PGU. Más adelante les voy a mostrar el detalle, de las cuales nosotros ya hemos concedido 195.105. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo han concedido PGU si efectivamente son nuevas solicitudes?
básicamente porque son personas que estaban bajo el 60%. Por lo tanto, ellos no sabían que tenían derecho a un beneficio solidario y postularon y les tocó automáticamente. En la lámina siguiente les voy a mostrar a ustedes vamos a la siguiente, por favor. Ahí sí, perdón. Las PGU solicitadas. Estas son las PGU solicitadas en todos nuestros canales. Aquí estamos hablando de solicitudes electrónicas y presenciales. Ahí, una más. Y presenciales. Fuerte, obviamente, el mes de febrero cuando salió la ley. Después bajó un poquito. Yo creo que el mes de mayo fue el mes más flojo y en mes de julio hemos ya tenido 33.242 solicitudes. De esas solicitudes, yo les quiero mostrar en la lámina siguiente, ahora sí, cuáles han sido concedidas. Y este es un punto súper importante. Aquí aparece fecha de concesión en febrero, en marzo, en abril, pero muchas de estas solicitudes se cerraron verificando toda la información en el mes de marzo o abril. Lo que pasa es que nosotros pagamos o devengamos el pago en el mes de la solicitud. Y esto es muy importante porque si yo la solicité en febrero, el 15 de febrero nosotros le pagamos el mes completo. No es que paguemos del 15 al 30 y en adelante. El mes completo es el que se valoriza acá. Y actualmente hemos tenido ya 195.105 PGU entregadas. Esto es súper importante porque en el fondo no es que hito pago, sino que es permanente. Esto es parte de un beneficio permanente, una concesión permanente que realiza el instituto. Sí, senadora, un segundito. Solo para efectos aclaratorios, el número que usted señala ahí tiene que ver con un porcentaje. Lo pregunto a propósito de ver si esto tiene que ver con la solicitud versus resolución. Sería interesante a lo mejor tener el número con porcentaje. Lo tengo un poquito más adelante con, claro, el detalle y por qué se van, entre comillas, cayendo solicitudes en el camino. Son distintas situaciones que es bueno que lo veamos en detalle. Estas son las otorgadas. Concedidas, en el fondo. Dentro del 60% que no tenía ni idea. Exactamente. Y todavía tenemos un grupo importante que todavía no ha postulado. Es que eso... Sí, y eso que tenemos muchas... No, pero lo tiene más adelante. Sí, lo tengo más adelante. Senadora, para que podamos terminar las exposiciones. Porque solo cortito, es que yo creo que para la gente que nos sigue tiene que ver también con la claridad. O sea, porque hay muchos que les corresponde, pero que no lo solicitan. Entonces ahí tenemos un universo de personas que requiriendo ese beneficio no tienen. Entonces yo buscaría en la causa cómo se supera aquello. Les voy a contar en qué estamos, pero hemos estado trabajando fuertemente con la superintendencia de eso, porque un grupo es un problema que viene desde la creación del Pilar Solar de 2008, básicamente. Es así de largo. Vamos a la siguiente, por favor, acá. Este es un dato que es el siguiente, acá. Este es un dato que yo creo que es muy importante. Esta es una foto distinta a la que ustedes vieron, probablemente la foto en enero de este año, con el cierre en el Fondo de Registro Social de Hogares y la estimación de 600.000 potenciales PGU en su momento. ¿Ya? Como ustedes bien saben, aquí está 17.155.000 chilenos tienen registro social de hogares, de los cuales mayores de 65 años y dentro del 90%, tenemos a 2.312.000 adultos mayores, de los cuales 1.707.000 tienen algún beneficio solidario y hay un grupo de 605.000 que no tiene ningún tipo de beneficio porque no lo ha solicitado actualmente. ¿Ya? De esos, y aquí respondiendo a la consulta de la senadora, son 86.731 personas que están bajo el 60%. ¿Ya? Las causas, la verdad que la hemos visto con la superintendencia, son variadas, desde desconocimiento. Nosotros tenemos aplicativos, le informamos regularmente la liquidación a las personas, postule a su PGU, hasta nos hemos encontrado con casos de personas que no quieren perder el beneficio de carga familiar que está asociado al ingreso. Entonces prefieren no tener pensión y tener una carga familiar asignada, por ejemplo, en la Fuerza Armada de donde hay seguridad pública, que son 106.000 personas, pensiones de la Fuerza Armada, y son alrededor de 70.000 de Capredena, más o menos. Es el universo que más o menos de pensiones que se entrega y tienen que ver en el fondo con el beneficio de salud asociado a la carga. Y los potenciales PGU son 518.751 en total, actualmente. Esto, si uno le suma los 190.000, uno diría, oye, son mucho más, son casi 700.000. ¿Y por qué? Porque en el transcurso de los meses las personas van cumpliendo
año pueden solicitar el beneficio, focalizan efectivamente dentro del 60% o dejan de recibir ingresos. Por lo tanto, esto es permanente y permanentemente pueden quedar habilitadas o no respecto al beneficio. Vamos a la siguiente lámina. Yo les quería mostrar acá efectivamente cuál es el proceso de concesión y de la solicitud y el trabajo que hay detrás, que la verdad que tiene que ver mucho con la información administrativa disponible, y eso es súper importante. El único acto voluntario es la solicitud, pero el resto de la información es información que nosotros levantamos. Por ejemplo, yo hago una solicitud, en el mes 1 yo tengo que revisar si la persona tiene registro social de hogares, pedir el maestro y la remuneración del servicio de impuesto interno. En este caso, si son trabajadores, recuerden ustedes que la PGU se puede incorporar, no es necesario que sean pensionados, sino mayores de 65 años que focalicen. Las pensiones también, le pedimos la información de las pensiones a la AFP y las compañías de seguro en estos casos en particular. Y en caso de información administrativa, PDI, declaración jurada en el caso que sea necesario. Ahora, en la concesión también, por supuesto, el PFP, que lo explicaban anteriormente, que es parte de la información que nosotros incorporamos, la elegibilidad, que es muy importante, que tiene que ver con los otros atributos, y la residencia. ¿Cuándo nosotros revisamos residencia? ¿Ya? De distintos motivos. Tenemos una lógica aleatoria a los extranjeros cuando solicitan algún tipo de beneficio solidario, RUT sobre 20 millones, súper importante, nacionalizados, indicador de pago en el extranjero, cuando alguien solicita el beneficio desde el extranjero, nosotros decimos, ok, hay un beneficio, este beneficio, yo tengo que cumplir 4 de los últimos 5 años en Chile y al menos 20 años haber vivido en Chile, por lo tanto, si se me mueve algo de esa aguja, yo tengo que corregirlo y lo tengo que caducar. Y en el fondo rechazo extinción de residencia y en el fondo residencia en el extranjero. Una vez que tenemos todos esos elementos, obviamente se concede y va a pago. Y en pago también entran otras variables. Primero, la información de la solicitud. Si la persona indicó un lugar de pago o forma de pago, nosotros lo consideramos, recuerda lo que tienen, chequeamos la cuenta RUT si tiene disponible, nosotros preferimos pagar por cuenta RUT. La información de la AFP y las compañías de seguro, como ustedes saben ahora la PGU tiene un monto que es diferenciado de acuerdo al nivel de ingreso, por lo tanto nosotros tenemos que validar esa información con las compañías de seguro y la AFP, y una vez que vamos al pago, que es presencial o electrónico, nosotros hacemos un chequeo previo con el registro civil, porque hay personas que pueden fallecer y nosotros paramos el pago antes, que efectivamente si la persona fallece o no enteramos que se quiere cobrar algún otro tipo de beneficio. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Esto es el stock que está en el fondo al agosto. ¿Ah? Esto incluye las personas que solicitaron PGU y que nosotros ya hemos analizado en gran parte de esto. ¿Ya? Nosotros ya hicimos un preanálisis con las rentas de junio, que han declarado en julio, y por lo tanto estamos esperando el visto bueno que nos llegue la información de agosto para tener una elegibilidad completa con la información de julio. De los 118.000 casos, hay 9.336 casos que no tenemos ningún tipo de información, que no se le ingresa algún tipo de pensión autofinanciada de referencia. ¿Por qué? Porque son personas que están trabajando y son las AFP las que nos tienen que informar efectivamente cuál es su ingreso asociado a cada uno de ellos. De los que nos están quedando, el 31.000 nosotros ya evaluamos y están fuera porque focalizan sobre el 90%. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos queda, hay un grupo que efectivamente al cruce de julio, que es una información de junio y que tenemos que corroborarlo ahora con la información que nos llega el 9 de agosto, hay 2.162 personas que su pensión base es superior a los 1.046 pesos, que es la actualización. Por lo tanto, de los potenciales de las solicitudes, nosotros estimamos que va a ser en torno a los 76.000 personas que les podría corresponder automáticamente la PGU, de los cuales, allí hay un dato que les quería mostrar, 20.686 van a recibir un beneficio proporcional de acuerdo a su nivel de ingreso, y beneficio completo nosotros estimamos que van a ser alrededor de 54.500 personas. Eso, yo espero que haya quedado claro, pero
lo hice lo más rápido posible. Muchas gracias. No. Y claro, es que ahora, gracias Patricio, ahora saber qué va a pasar con los pagos, que es lo que nos interesa saber. ¿Cuándo se empieza a pagar? Nosotros y si estamos... perdón, un segundo. Sí. Y si se va a hacer dentro de los plazos que estaban estimados y cuándo sería el momento de comenzar a pagar. ¿Senadores tienen alguna otra pregunta anterior? Solo eso. No, senadora. Senadora. Carvajal. A mí no me queda suficientemente claro cuál es el nivel de avance que tienen con los pagos. Directamente decirme que un universo de personas que tienen acceso a la PGU o que cumplen con los requisitos, que estimándose están pendientes ya que no han solicitado o que teniendo o hecha la solicitud no se ha resuelto, quedan pendientes. Me gustaría tener ese dato. Y ojalá focalizado respecto a los adultos mayores del 65% más vulnerables. O sea, de los 65 años hacia arriba. 65 años y 90 hacia abajo. Porque debo entender, y ahí me excuso, presidente, por su intermedio, si me pueden responder, aquí no hay pago automático, digamos, No. solo previa solicitud. Trámite que, por cierto, me parece sumamente engorroso, porque yo tengo una región, que es la región de Ñuble, donde tenemos un alto porcentaje de adultos mayores, en su mayoría no entienden mucho estos procedimientos, muchos de ellos a lo mejor no tienen una educación formal que permita acceder siquiera a hacer una fila, entonces me parece que habría que superar esa dificultad. No sé si usted, no puedo tener los números y emitir una opinión, pero si me permite hacerlo y ser prejuiciosa, creo que estamos fallando en eso, porque tenemos a lo mejor recursos acumulados de la cual hoy día la gente no tiene acceso y me parecería muy lamentable que haya pasado desde la aprobación de esto de febrero a agosto teniendo cifras que no den cuenta de un avance efectivo por parte de la institución que usted representa. Entonces, me interesa ese dato duro y ojalá focalizado, como ya se lo he señalado, si lo tiene, si no, no los pudiera hacer llegar. Está acá la presentación, senadora. Claro, porque no me queda claro. Y lo último, respecto al último dato, esos 54.000... no, perdón, la pregunta en general, esto no prescribe, ¿no? No. O sea, no. en cualquier minuto se puede. Entonces, después de los 65 años, en cualquier momento puedo solicitar. Exactamente. Y cuánto, digamos, sobre todo desde febrero a marzo, insisto en el punto, adultos mayores más vulnerables que no lo hayan percibido, porque es lamentable pensar que muchos, a lo mejor pudiendo haberlo percibido, hayan muerto en todo este tramo de tiempo, y creo que para mí eso es muy esencial, saberlo con claridad. Sí, Gracias. a ver, presidente, adelante, sí. Por su intermedio, yo lo presenté ahí, son actualmente 605.000 personas con las cuales pueden acceder a la PGU, ¿ya? Este es un dato que tiene que ver con el nivel de focalización del registro social de hogares y tiene que ver con la edad de las personas, ¿ya? Hay dos datos adicionales que hay que chequearlos cuando se realiza la solicitud, ¿ya? Uno es de edad, como bien decía usted, y otro que tiene que ver con requisitos de residencia y permanencia, ¿ya? Esos datos nosotros los validamos, obviamente, cuando se hace la solicitud y si bien nosotros regularmente en nuestras sucursales entregamos información, es un beneficio que es postulable, ¿ah? Al igual que el Pilar Solidario del año 2008 es postulable. Y en eso coincido con usted, creo que efectivamente a mí me gustaría, y esto lo digo en una opinión personal como director y general, a mí me gustaría que estos beneficios obviamente fueran más automáticos, ¿ah? Pero finalmente la ley está establecida así, nosotros por mucho que hacemos difusión tiene que haber un acto formal de las personas. Nosotros tenemos canales digitales disponibles, tenemos videollamadas disponibles para la postulación, tenemos sucursales, 191 puntos de atención, pero la verdad que es lo que tenemos. Más de eso, la verdad que no mucho más lo que podemos hacer, ¿ah? Sí es importante que nosotros, todas las personas que son potenciales, en este caso, hay un aplicativo no solamente en la página de Superintendencia de Pensiones, está en nuestra página y están en varios lugares, en la página del Ministerio de Desarrollo Social, donde las personas solamente ingresar su RUT le dicen si es beneficiario o no. Hasta ahí podemos llegar, lamentablemente, ¿ah? Respecto a la... Y lo otro que realizamos, entregamos cartas, pero eso es hasta ahí, ¿ah? Sí, permítame la interrupción. Sí, adelante, senadora. Presidente, es que para mí creo que es importante hacer el punto.
Nosotros tenemos muchos pagos que son vía empresa de seguro, que van a los campos y entregan Los pagos rurales. los pagos rurales, que se mantienen en una tradición bien arraigada en la región de Ñuble, como en la séptima también entiendo todavía existe. Entonces, también es importante el dato de cómo se genera eso y cómo... Yo sé que hay mucha asistencia a veces en los municipios, pero ojalá nos pudieran hacer llegar también respecto a esa difusión que usted menciona, más allá, porque Sí. es chino para algunos meterse en una página web, tener acceso a un computador, y creo que ahí... Son 1.400 puntos rurales y son 78.000 personas las que se pagan por ahí. Perfecto. ¿Hay posibilidades de contestar la pregunta del senador Moreira? ¿Cuándo van a ser los pagos y cómo van a ser los pagos? O sea, los pagos... Los pagos que corresponden a agosto, ¿entiendes? Agosto. No va a haber retraso, entonces, los pagos que... No va a haber retraso, nosotros estamos trabajando para hacerlo lo antes posible, pero tiene que ver mucho con el cruce de la información que nosotros hagamos de la FP, las compañías de seguro, y que los datos en el fondo sean consistentes. Pero lo antes posible es y no, durante agosto. Sí, durante agosto, y no el 1 ni el 2 de agosto, senador, no se preocupe de eso. O sea, no... perdón, 1, 2 de septiembre y consolidado, no. Generalmente hay puede ser un pago inicial, pero el resto después entra en régimen, que se llama el régimen que se paga regularmente la pensión de cada persona. Senador Moreira. Sí, muy cortito, si era para que no hayan dobles interpretaciones, como aquí el subsecretario nos dice que le damos duro, bueno, evitemos que le demos duro y hagamos la cosa lo más transparente posible. No al subsecretario, no a la ministra tampoco, pero al gobierno sí. Bueno, perdón, un dato adicional, sí, que bueno que lo sepan ustedes. En el mes de septiembre se adelantan los pagos, naturalmente, ¿ya? Como el 16 es feriado, nosotros vamos a pagar entre el 1 y el 15 de septiembre los pagos del mes completo, ¿ya? Por si acaso, pero se hace regularmente, pero se hace siempre, y nos pusimos de acuerdo incluso con la AFP y compañía de seguro de pagar todo antes del 15, hasta el 15, perdón. Senador Galilea. No el 4. Y ojalá entre el 1 y el 3. No. Oye, una pregunta. Se supone que ya hay inscritos 54.000 y 55.000 personas que estaban en el tramo entre el 60 y el 80% vulnerable y que empiezan a ser beneficiarios en agosto de la PGU. El número teórico máximo de esto era de cerca de 605.000 personas. Al día de hoy. Eso es al día de hoy. Claro, pero mi pregunta es, en realidad, ¿esos 605.000 es una proyección de pensionados? No, el dato ¿O va a pasar que ahora, de aquí a fin de año, de 54.000 pasas a 600.000 beneficiarios? No, tiene que ver con el stock que nosotros tenemos actualmente. ¿Ah? Sí. Y el corte de stock está hecho en el mes de julio. ¿Ah? Obviamente hay inscripciones de PGU durante esta semana, todos estos días, cuando sale la noticia hay más inscripciones. Esas se van a incorporar más adelante en el mes de septiembre, pero es algo que se va alimentando regularmente. No es que un día pero de PGU. Pero llegar al cerca de 2,5 millones de beneficiarios PGU, ¿se va a dar en un plazo de cuánto estimadamente? Nos encantaría que fuera lo antes posible. Y tiene que ver mucho efectivamente con lo que podría ser teóricamente... Por supuesto. Podría ser en diciembre. O sea, te debería ser lo antes posible. Si finalmente es un beneficio que es casi es de derecho al adulto Son mayor. jubilados actuales. Son jubilados actuales y trabajadores mayores de 65 años que focalizan. Sí. Perdón, ¿Se la dejo? Sí, tenemos que votar. Se lo mandamos allá. Le agradecemos al director, al superintendente, al subsecretario por habernos acompañado. Es bien complejo el tema, tiene hartas aristas, pero bueno, le agradecemos por haber venido a exponer y esperamos tenerlo en otra ocasión en esta comisión. Muchas gracias, presidente, senadoras, senadores, por la oportunidad de venir a explicar esto. Perfecto, gracias a usted. Perfecto, entonces ahora pasamos al punto 2 de la tabla, que era el original punto 1, y secretaria, votemos, vamos a proceder a la votación de las indicaciones para el proyecto de otorgar permiso laboral a madre o persona significativa en el cuidado del menor, que ya habíamos visto, que pasó por la sala, se aprobó y volvió
ahora para precisamente con plazo de indicaciones. Sí, presidente, aquí se formularon indicaciones por los senadores señores Cruzcoque, Galilea y Moreira. Son tres indicaciones, presidente. Adelante, por favor. Ya, presidente. Entonces se presentaron tres indicaciones que la formularon los senadores Cruzcoque, Galilea y Moreira. La primera indicación está en el comparado en la página 2 y va dirigida al número 1, que agrega un artículo 194 bis nuevo en el Código del Trabajo respecto a los controles prenatales durante la gestación y ecografía, ¿cierto? Caso de la mujer embarazada, que puede ir acompañada del padre o persona significativa para ella. Bueno, la indicación consiste en agregar dos incisos nuevos que dicen: el padre gozará de preferencia respecto a la persona significativa en el ejercicio de los derechos consagrados en los incisos primero y segundo de este artículo. No podrá ejercer dichos derechos en cuanto haya sido condenado por vulneración a la ley de violencia intrafamiliar u otras vulneraciones a la integridad física o psíquica de la madre, o si se encontrara inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En los casos en que el embarazo sea calificado clínicamente como de alto riesgo, los permisos consagrados en los incisos primero y segundo de este artículo serán de 4 horas al mes. Aquí lo aumentan, presidente, para este caso especial. Para efecto de acreditar la condición de alto riesgo de embarazo, el padre o la persona significativa deberá presentar al empleador el documento diagnóstico que emita el médico tratante. Esa es la primera indicación. La primera. ¿Hay comentarios al respecto de esta indicación? Lo que busca es el aumento en caso de riesgo de embarazo riesgoso de 2 a 4 horas. Y dar preferencia como persona significativa al padre. Sí, yo sugeriría separarlas porque son lo del padre respecto del embarazo calificado clínicamente como de alto riesgo. Porque si, o sea, que la rehicieran, no tengo problemas con el segundo párrafo. Podemos pero en el votar primer, por párrafo separado, ¿verdad? o sea, sería, si es que se puede reglamentariamente. Sí, pero ¿usted quiere ubicarlo en otra parte? No, es lo ¿No? mismo, pero lo que ocurre es que para mí yo tendría que rechazar porque creo que lo del padre respecto de la persona significativa. Porque Perfecto, hay ¿usted quiere casos que votemos separados? O sea, vamos votando por inciso. Sí, no hay problema. Sí, senadora Carvajal. Sí, a mí me parece que la indicación tiene un objetivo que contradice la propia indicación, porque de partida el tenor del proyecto dice otorgar un permiso laboral a la madre, padre o persona significativa, es decir, asimila el rol del padre o cualquier persona significativa, entendiéndose por tal que pudiera elegirse una persona distinta al padre, lo asimila el título del proyecto. Sí. Lo mismo hace el inciso tercero que ustedes mencionan en la indicación, donde repiten y dicen, en los casos en que el embarazo sea calificado claramente como de alto riesgo, los permisos consagrados en los incisos primero y segundo de este artículo serán de 4 horas. Para efecto de acreditar la condición de alto riesgo del embarazo, el padre o la persona significativa, ¿cierto?, deberá presentar al empleador el documento diagnosticado que emitió el médico tratante. ¿Por qué digo que es contradictorio? Porque ustedes están estableciendo con la indicación una preferencia que contradice el tenor de la indicación y el título del proyecto. Porque al decir y usar el vocablo o, lo asimilan de igual naturaleza, igual condición. Por tanto, cuando me dicen será de preferencia el padre, están vulnerando la misma circunstancia que para todos los efectos ha sido equiparada de igual manera. Sí, tiene razón en algo, senadora Carvajal. Lo que pasa es que se ha buscado aquí tratar de que el padre también tenga efectivamente una interacción. Aquí se ha discutido mucho respecto a la corresponsabilidad, ¿verdad? Claro. Y la idea precisamente es que el padre también, Claro. si están en condiciones, si existe la relación, tenga una preferencia a asistir a esos controles, porque si no termina sucediendo, esta es una discusión que es larga,
que finalmente es el derecho de la madre. Y hay otros que dicen, no, mire, tiene que ser la madre, pero también el padre tiene que involucrarse. Si no, lo que termina sucediendo es que los hombres terminan mandando a las madres y no se hacen siquiera cargo de asistir o acompañar. Y por eso es parte de la discusión. Pancho del Río, ¿tú tenías algo que decir? Sí, senadora, después Francisco. Sí, yo entiendo, presidente, pero también en el sentido objetivo y tal vez concreto de las circunstancias. Muchas veces, si nosotros establecemos una preferencia, podemos instalar, ¿cierto?, la condición de que una persona que haya sido reticente al acompañamiento de la madre embarazada, la madre con alto riesgo, tenga una preferencia per se, sin necesidad de generarse por ello la condición de que sea una persona significativa. Y para ser súper concreta y no irme desde luego por una circunstancia distinta en la discusión de esta indicación, es que efectivamente cuando hablamos de una persona significativa de acompañamiento, en muchos casos no es el padre precisamente, y nosotros no podemos generar una condición de obligatoriedad respecto a una significación solo por el hecho de ser padre. Entonces, como no obligatoriedad, es preferencia. Claro, pero es que la preferencia es en definitiva una condición que atrae una superposición respecto a la persona significativa. Porque si yo como madre, embarazada o de alto riesgo, ¿cierto?, tengo un padre cercano, evidente que voy a querer que el padre esté. Pero si eso no es así, probablemente sobre el padre habrá una persona a lo mejor significativa que pudiera ser una abuela, que pudiera ser una hermana, no necesariamente el padre, que a lo mejor quisiera yo que estuviera acompañándome, pero si nosotros le ponemos la indicación que de preferencia o preferentemente sea el padre, es decir... Alguien podría hacer valer el derecho sin la anuencia de la madre. Claro, le superponemos la definición de que el padre vaya antes incluso de otra persona que ahora en mi juicio puede ser significativa. ¿Me explico? Okay. Presidente, solo acotar que, en primer lugar, el proyecto parte no estableciendo ninguna superposición de ninguno de los dos, ni el padre ni la persona significativa. Son dos personas que hoy día no tienen este derecho y que pasan a tenerlo. Ahora bien, se estimó que por razones de la corresponsabilidad parental y paternal, sobre la cual hay muchos proyectos en trámite en esta comisión, era necesario y prudente poner una preferencia. Ahora bien, la preferencia del padre no indica una superposición legal. Si el legislador hubiera querido, o la indicación hubiera querido establecer la preferencia obligatoria, lo que habría dicho, este derecho se ejercerá en el siguiente orden. Primero, el padre. Segundo, la persona significativa. Establecer una preferencia es eso, es una mera preferencia, es una norma indicativa, no es una norma imperativa. Sí, se entiende. Yo quiero agregar que esto también nosotros lo conversamos con distintas asociaciones que han asistido acá arriba, mamás, qué sé yo, fundaciones, etcétera, precisamente en el sentido y no de establecer, qué sé yo, algo que pudiese perjudicar finalmente a la madre. Yo entiendo que este derecho en general tiende a favorecer efectivamente la voluntad de la madre que alguien lo acompañe, pero como se ha discutido también el asunto de la corresponsabilidad, nos pareció, en atención a lo solicitado por estas corporaciones y fundaciones, integrarlo en el proyecto. Efectivamente es una prelación, no es necesariamente una obligación, pero podría suceder el caso de lo que señala es discutible, yo lo veo de esa manera. Pero nada, yo creo que esto se resuelve votando. Senador Galilea. Pero lo podemos arreglar. Es una propuesta. A ver. Propuesta de la senadora Carvajal. Yo entiendo, vuelvo a insistir en aquello, escuchando al asesor también, pero como dice, y así es el tenor de la indicación, abro comillas, el padre gozará de preferencia... Perdón, vamos a tener que dejar esta votación para la sesión siguiente porque se tiene que ir el senador Moreira. No tenemos urgencia de votarlo, ¿no? ¿Por qué si Moreira seguimos nosotros? Pero si igual tenemos... ¿Quiere estar para la votación? No, pero para la discusión. Sí, tú puedes... Bueno, reglamento. Ya. Nos pasamos. Bueno, por haber cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.